pasaste a ser hoy, digamos, una parte fundamental en la historia de la ciudad con respecto a esto de Borges y María Kodama. Sí, yo no, Lalo, el Club Rotario, ¿no es cierto? Y la comunidad de Casilda. Sí, todo esto empezó cuando ya saben la historia, ¿no? Que el Club Rotario, por supuesto, con gestión de mi papá, pero el Club Rotario invita a Borges. La idea fue primero esta de que diera una conferencia aquí en la ciudad, un poco en ese momento ya estaba perdiendo la vista, entonces no salía, pero bueno, de alguna manera Emilio se la arregló para tener una conexión con el autor y combinaron en que venga a plantar un eucalipto. Y así fue, vino, no solamente vino, finalmente también dio una conferencia. Y él mismo se autoinvita para venir al año siguiente diciendo que él quería venir a ver a crecer a su único hijo. Claro. Y así fue, al año siguiente vuelve a la ciudad, vuelve a dar una conferencia, una la dio en la Biblioteca Casado y la otra en la Escuela Normal. Y bueno, así las cosas, ese árbol muy emblemático, ya sabemos lo que pasó después, que hubo una tormenta y que estando enfermo el árbol se cayó, por eso se hizo un retoño. A lo que voy ahora es que María Kodama es la segunda vez que venía a la ciudad, el Club Rotario lo había invitado para una conferencia distrital aquí en Casilda, si no me equivoco, el doctor Tostigarelli era el gobernador, que era un rotario casildense. Y bueno, María Kodama vino ese año a la conferencia rotaria, aquí en la ciudad, estuvo compartiendo tiempo, bueno, con los socios rotarios, con las damas rotarias, ¿no? Pasó tiempo, me acuerdo, bueno, por ejemplo, con mi mamá también. Y bueno, así la vida quiso que bueno, cuando se cayó ese árbol, se plantara el retoño, viniera, y bueno, y el club participó de toda esa actividad, y a mí me tocó, bueno, hacer la actividad del Cine Dante, que fue esa charla que mantuvimos, y que bueno, que la verdad que estuvo muy 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 linda, y ahí tuvimos tiempo para compartir con ella. Entonces, lo que puedo decir es que semejante mujer, ¿no es cierto?, ella misma brillante, no es que solamente era la compañera de Borges, en realidad era una compañera amorosa e intelectual, ¿no es cierto? Eran dos almas gemelas, si se quiere, y bueno, la verdad que la sorpresa es encontrarse con tremenda figura, con una simpleza extraordinaria. Una mujer, bueno, obviamente sumamente inteligente, pero vino a la ciudad y se adaptó a todo lo que le propusimos sin ningún problema. Cuando uno se da cuenta de que efectivamente no, las grandes personas son así, no son las que te piden 1.000 millones de cosas y ponen condicionamientos. Vino con una humildad, con una tranquilidad, con una, ¿cómo decirlo? No sé, un don de gente extraordinario. Vino aquí a Casilda, comió aquí en Casilda, ¿no? Y es una mujer que a lo mejor a las 2 semanas estaba disertando en Nueva York o en París. Entonces, un poco habla, ¿no?, del tipo de mujer que era Kodama. Ella misma dice que cuando Borges le pide que sea la albacea de su obra, que ella le dice que no, que por favor no lo haga, porque la conoce en su formación, ¿no?, por parte de su padre, una formación japonesa y dura, ¿no es cierto? Y dice, yo voy a proteger la obra de Borges de la única manera que sé hacerlo, que es con una ética prácticamente samurái. Y bueno, eso llevó a que mucha gente no comprendiera de qué manera defendía la obra de Borges, que era de la única manera que se interpretaba, ¿no? Con su ética. Y bueno, es una mujer admirable en mi parecer, y he disfrutado muchísimo, no solamente yo, sino todos mis compañeros del club, esa actividad, y creo que la gente de Casilda también, ¿no? Y decir esto, ¿no? La gente de Casilda disfrutó muchísimo de su presencia, de su charla, de su compañía. Creo que realmente, bueno, ha sido un paso doble por la ciudad, ¿no es cierto? Creo que el primero fue el año 96, una cosa así,
y bueno, el segundo paso que hizo, y ha dejado una huella imborrable en todos los que la pudimos conocer. Vos eras muy pequeño cuando vino Borges la primera vez. Claro. Tengo la foto de Sí. tuya al lado, en brazos al lado de Borges. ¿Tenés vos algún recuerdo de eso? ¿Algún recuerdo de aquel momento? No, no. Ninguno, ¿eh? ¿Cuántos No, años no, tenías? tengo solamente 3 años y tenías. no, menos, uno. un año, sí, 1 y 2. Así que no, lo que tengo son los recuerdos, sí, de las cosas que contaban mis padres. Entonces, no fueron los únicos encuentros, se han encontrado también en Buenos Aires varias veces y han compartido, bueno, charlas, taxis, encuentros casuales, encuentros pactados, bueno, toda una relación. Borges era así, vos le tocabas timbre al departamento de arriba, ya el tipo no tenía ningún problema, le gustaba la charla, era un tipo agradable. Muchos piensan o tienen esa imagen de un Borges taciturno, pensador, un tipo casi en las sombras, es un tipo muy divertido, con un humor fino y mordaz, por supuesto, con una ironía tremenda y que disfrutaba conversar con cualquiera. Era muy dado en ese sentido, no tenía ningún problema. Vos sos muy lector, Emilio, pero por todas estas historias, ¿te has hecho más fanático de Borges o no sos de leerlo mucho? No, sí. Incluso, a ver, primero lo leí por recomendación de mi mamá, por el afecto que mi mamá tenía por el hombre, por Kodama y por la obra, ¿no es cierto? Quizás no sabría decirte en qué orden. Pienso que el orden en realidad era por la obra y después por ellos dos, pero sí, ella tenía un afecto. Bueno, ese afecto a mí me lo pasó el afecto por sus libros, por su música, ¿no? Por escuchar a Serrat, por escuchar a los Beatles, qué sé yo. Y a partir de ahí siempre estuve en contacto con Obrador. Me pasa así que hace año y pico, 2, me invitan de la Fundación Libertad a discutir 6 coloquios sobre Borges y cuestiones políticas, filosóficas, y entonces no solamente lo asumí como lector, fue la primera vez en mi vida que lo asumí como analista, y ahí me di cuenta que apenas había rozado una capa extremadamente superficial de la obra. Uh-huh. Y cuando me puse a estudiar, estuve 6 meses estudiando para participar de estos coloquios, quedé profundamente asombrado de lo que es la obra de Borges, ¿no es cierto? Yo la había disfrutado enormemente como lector, pero era la primera vez que me ponía a estudiarlo, y esos 6 meses fueron sorprendentes, ¿no? Realmente uno no tiene una idea de la profundidad tremenda que tiene lo que el tipo escribe. Es una cosa increíble. Y en cuanto a lo personal, somos todos de idealizar por ahí a las personas, y después te das cuenta de que cuando tenés la suerte de poder tratarlos, de que son como uno, y que por ahí más grande es la figura en la historia, más sencillos son. Sí, así como lo decís, tal cual, al tipo lo conformabas con un té. O sea, esto, ¿no? Sí, efectivamente, gente muy sencilla. Y bueno, una vida muy extraordinaria también, porque imagínate que Kodama sale con Borges. Ahora, hay un evento, hay 2 eventos que son muy importantes que en la vida de Borges, que son los 2 primeros casuales y terminan siendo determinantes. El primero de ellos es un golpe muy fuerte que él tiene, que se le produce una septicemia, de la cual se salva de milagro, y cuando él se recupera, tenía mucho miedo de haber sufrido alguna incapacidad intelectual. Entonces en algún momento de recupera la conciencia, le pide a la madre que le lea algo, y cuando él se da cuenta que entiende, y que entiende lo que estaba escuchando de la manera en la cual él entendía las cosas, es decir, con sus categorías de análisis, él llora porque siente que se ha recuperado bien, pero tiene miedo de volver a escribir poesía. Entonces empieza a escribir cuentos. O sea, la obra de Borges en cuanto a cuentos deviene un poco de este hecho. Quizás a lo mejor se hubiera dado igual, ¿no? Pero lo cierto es que él cuenta que esto fue así, ¿no? Que él empieza a escribir cuentos porque le da un poco de miedo volver a escribir poesía en ese momento, porque sentía que a lo mejor no podía ser tan bueno como antes. Bueno, y el otro hecho es quedarse sin trabajo. En algún momento él se queda sin trabajo, lo echan de la biblioteca y no le queda otra que ganarse la vida, ¿no es cierto? Y de las pocas cosas que podía hacer, era, imagínate, casi ciego,
empieza a dar conferencias. La primera conferencia la escribe y no la puede dar, de la vergüenza y lo tímido que era, le pide a alguien que se la lea, ¿no es cierto? Pero a partir de ahí fue desarrollando confianza y competencias para poder conferenciar. Él se gana gran parte de su vida como conferencista internacional, ¿no es cierto? Y esto de tener que hacer conferencias también es producto de la necesidad, ¿no? De tener que ganarse el mango, claro. El famoso salir de la zona de confort. Salir de la zona, viste que a veces necesitamos que nos saquen de la zona de confort. Tal cual. Y bueno, las cosas son increíbles, pero son así, bueno, es parte de su vida. Así ciego y todo, con Kodama se iban de viaje, bueno, para conferencias, pero visitaban museos, ella le relataba el cuadro que estaban viendo y él lo analizaba, o comentaban, y la pasaban muy bien, incluso hasta ella cuenta, ¿no? Esa charla que está incluso subida en YouTube, que con Kodama van a ver las pirámides, y los egipcios lo suben en alce, lo meten dentro de una pirámide en Egipto, y bueno, la experiencia para él de todo eso, más los comentarios, ¿no? Hay muchos comentarios apócrifos, ¿no? Que no son de él, pero hay mucho también, muchas cosas escritas respecto de esas respuestas punzantes que él daba. Tengamos en cuenta que también fue un gran ensayista político, ¿no? Esto nadie lo percibe, pero en sus ensayos, sobre todo en la década de 40, ensayos políticos muy fuertes, sí. En contra, por ejemplo, en contra del fascismo o en contra del nazismo, sí. El famoso poema de Juan López y John Ward, al final, ¿tenés conocimiento? Si muchos se lo atribuyen a él, otros dicen que no. No, sí. Es de él. Ese poema es una cosa que le escribe ante la guerra, y me parece de una... Es brillante. Brillante, cómo interpreta la cosa, cómo expone a veces lo que es la... Fíjate que él es un tipo que en realidad tiene un acercamiento muy fuerte a lo épico, a sus pasados, ¿no? Sus parientes militares, ¿no es cierto? Y a toda la épica anglosajona también, que le llega por familia. Entonces la cuestión está de lo militar o las batallas, pero él puede plasmar, ¿no es cierto?, en ese poema la inutilidad de la guerra y lo absurdo como acontecimiento contracultural por excelencia, la guerra, ¿no? Ahora que pareciera que es tan fácil, vemos la guerra de Ucrania y Rusia y vemos que todos están interesados en seguir esta guerra, y es un absurdo total del cual la humanidad debería ya haber pasado a otra instancia, pero bueno, ahí estamos. No, suele atribuírsele a él un poema que no es de él, es una mujer norteamericana, y que habla de si fui feliz, no fui feliz, o que, bueno, ese sí es claramente apócrifo. Sí. Bueno, ese no es de él. Hay un solo poema en el cual él habla respecto de su o no felicidad, ¿no es cierto? Y en realidad lo escribió apenas murió la madre, entonces por ahí la gente se queda con la idea de que fue un hombre triste, atribulado, triste, nada que ver. Mire, una de las fotos más lindas que tengo de él aquí en Casilda está tomada así absolutamente en forma espontánea. Ninguno de los dos, están él y mi papá, y los dos se están matando de risa. Y uno le ve la cara a Borges y vos decís, pero este tipo está viendo una obra de Olmedo, qué sé yo. O sea, se estaba matando de risa. Entonces, no es verdad que no fue feliz, no es verdad que era un hombre taciturno y qué sé yo, no. Lo que pasa también que tengamos en cuenta esto, era un tipo grande, entonces por ahí nosotros teníamos los últimos recuerdos de Borges, ya era un viejito grande, un tipo de 80 y pico de años, y obviamente su vitalidad no era la misma. Y por ahí nos queda ese recuerdo, y en realidad no fue un hombre muy activo y muy enamoradizo también. Tu tono, conociéndote, me da la sensación de que, digamos, de que estás tocado, sensible, y me quedaba pensando en cómo son las relaciones, ¿no? Quizás uno con alguien que es de la familia, de sangre, que conoce toda la vida, no tiene la misma relación que con una persona con la que pasó un día, como en el caso de María Kodama, que hay algo que quizás está predestinado, ¿no? Y decís, estas dos piezas van a encajar por más que se vean una sola vez en la vida, y cuando sucede esto del fallecimiento de María Kodama, uno lo siente como alguien de la familia. Qué misterio. Yo pensaba justamente en eso, lo que vos estás diciendo ayer. Y digo, qué misteriosa conexión, nos hizo
por ahí uno se siente, tiene la tendencia a hablar, cuando hablan de Borges en términos borgianos, decir qué misterioso laberinto, pero bueno, no quiero. Claro. Entonces digo, ¿qué cosa pasó en el universo para que este hombre se conectara con mi familia primero cuando no conocía a Kodama? Porque cuando él viene acá, viene con Norman Di Giovanni, que era una suerte de secretario y traductor, y que después tengamos conexión con María Kodama, y bueno, y obviamente que me toca así, pero sobre todo, bueno, por ellos dos, y porque, bueno, hablar de ellos dos es hablar de mis viejos, y mi viejo murió ya hace muchos años, ¿no? En el año 87, era muy chico, ¿no? Tenía 17 años, y bueno, uno piensa, ¿no? Se saca esas cuentas de que hubiera pasado, sí. Y bueno, después de la vieja que se bancó criar a 2 pibes solas, y bueno, obviamente que uno siente que se quiebra alguna cosa. Quiero 95.3 Casilda Santa Fe.